Mi nombre es Iker Vargas y tengo 61 años. Si hoy me atrevo a contar esta historia, no es por rencor, sino porque aprendí con sangre que la traición más cruel no viene de un enemigo, sino de la sangre que uno juró proteger. Jamás imaginé que el regalo de mi propio hijo en mi cumpleaños sería una botella rota contra mi cabeza. La música se había detenido. Las 50 personas que llenaban el salón de mi casa en Granada, amigos de toda la vida y familiares, me miraban en un silencio sepulcral, un silencio tan denso que podía sentirlo presionar contra mis tímpanos. Nadie se movía. Nadie respiraba. El único sonido era el goteo rítmico y tibio de la sangre que resbalaba desde mi ceja, bajaba por mi mejilla y caía sobre el cuello impecablemente blanco de mi camisa. A mis pies, los restos de una botella de Vega Sicilia, un vino que había guardado durante 20 años para una ocasión especial, yacían esparcidos sobre el parqué como rubíes rotos. Y frente a mí, con los nudillos blancos de tensión y los ojos inyectados en una furia que no reconocía, estaba mi hijo, Gael. Su pecho subía y bajaba con agitación, y su voz, cuando finalmente rasgó el silencio, fue un gruñido animal. «Deberías pudrirte, viejo miserable», gritó, y la palabra viejo fue escupida como un veneno. «Todo para ti, siempre todo para ti. ¿Crees que voy a suplicarte por lo que es mío?» Sentí el eco de sus palabras rebotar en las paredes del salón, cada sílaba un martillazo contra mi dignidad. Vi el horror en la cara de mi hermana, la confusión en la de mis sobrinos. Vi a amigos de toda una vida apartar la mirada, incómodos, deseando estar en cualquier otro lugar. Pero yo no aparté la mía. La mantuve fija en los ojos de Gael, buscando un vestigio del niño al que le había enseñado a tallar su primer trozo de madera, del joven al que había abrazado el día de su boda. No encontré nada. Solo un vacío helado, consumido por una codicia que yo mismo, en mi ceguera, había ayudado a alimentar. Mi hija, Aitana, corrió hacia mí, con su instinto de médico dominando el shock. «Papá, por Dios, está sangrando». Puse una mano en su brazo para detenerla, un gesto suave pero firme. El dolor en mi frente era agudo, un latido punzante que se sincronizaba con mi corazón, pero un dolor mucho más profundo, el de la traición, lo eclipsaba todo. En ese instante, una extraña calma se apoderó de mí. Era la calma del árbol que, tras soportar innumerables tormentas, finalmente siente el hachazo que lo partirá en dos. Pero yo no me iba a partir. No todavía. Lentamente, saqué el pañuelo de lino del bolsillo de mi chaqueta. Con una precisión casi quirúrgica, me lo llevé a la cara y presioné sobre el corte. La tela blanca se tiñó de un rojo intenso al instante. Mis ojos no se apartaron de los de mi hijo. Y entonces, hice algo que nadie en esa sala esperaba. Sonreí. No fue una sonrisa de alegría, ni de perdón. Fue una sonrisa fría, afilada, la sonrisa de un jugador de ajedrez que acaba de ver a su oponente mover la reina directamente a su trampa. «Gracias por el regalo, hijo», dije, y mi voz sonó sorprendentemente clara y firme. Justo lo que necesitaba. La confusión reemplazó a la furia en el rostro de Gael. Su mandíbula, antes tensa, se aflojó. No entendía. Ninguno de ellos entendía. Creían estar presenciando la humillación de un anciano. La triste capitulación de un padre ante la brutalidad de su hijo. No tenían ni idea de que lo que realmente estaban presenciando era el principio del fin. No el mío. El suyo. No sabían que esa botella rota no era un ataque, era una activación. La señal que yo llevaba meses esperando. El acto final de una obra que él creía estar dirigiendo, sin saber que yo había escrito el guión, construido el escenario y, esa noche, acababa de darle la señal al verdugo para que dejara caer el telón. Mientras Aitana me guiaba a un cuarto de baño apartado, lejos de los murmullos horrorizados de los invitados que empezaban a dispersarse, mi mente se negó a quedarse en el presente. Se deslizó hacia atrás, abriendo las puertas de un museo privado y polvoriento que yo mismo había construido en mi memoria, el museo de las excusas, de las decepciones silenciosas. De las innumerables veces que había elegido la paz familiar por encima de la dolorosa verdad. La primera sala de ese museo olía a papel nuevo y a tinta. Año 2017.
Recibí una carta del banco reclamando el impago de un pequeño préstamo personal que yo jamás había solicitado. Al pedir los detalles, me enviaron una copia del contrato. Allí estaba mi nombre, Iker Vargas, y debajo, una torpe imitación de mi firma. Mi corazón se encogió. Solo una persona, además de mí, tenía acceso a los documentos necesarios para aquello. Cuando confronté a Gael, él lo negó con una convicción casi teatral. Papá, por favor. ¿Crees que yo sería capaz? Debe ser un fraude, un robo de identidad. Tenemos que denunciarlo. Pero fue su esposa, Ximena, quien interpretó el papel decisivo. Se acercó, me tomó la mano con su habitual dulzura calculada y dijo con voz suave. Iker, cariño, con todo el papeleo que manejas, ¿no es posible que lo firmaras y lo olvidaras? A veces pasa. Quizás fue para ayudar a un antiguo empleado, eres tan generoso. Antes de montar un escándalo, es mejor asegurarse. Su lógica era venenosa, diseñada para sembrar la duda en mi propia mente. ¿Y si tenía razón? ¿Me estaba volviendo olvidadizo? Para evitar una guerra, para no tener que acusar a mi propio hijo de ser un ladrón y un falsificador, hice lo que siempre hacía, cedí. Pagué el préstamo en silencio. Le dije al banco que había sido un malentendido. Y Gael y Ximena intercambiaron una mirada fugaz sobre mi cabeza, una mirada que en ese momento no supe interpretar. Ahora la veía con una claridad aterradora, era la mirada del éxito, del primer sondeo de mis defensas. Habían probado el hielo y habían comprobado que aguantaba su peso. Avancé a la siguiente sala de mi memoria. 2019, Gael, rebosante de un entusiasmo artificial, me presentó un plan de negocios para una aplicación móvil revolucionaria. Necesitaba, según él, una inversión semilla de 50.000 euros. Será el próximo Uber, papá. En un año te devolveré el doble. Esto nos asegurará el futuro a todos. Dudé. El plan era vago, lleno de jerga tecnológica que sonaba vacía. Pero Ximena, de nuevo, fue la estratega. Piénsalo, Iker. Es su oportunidad de demostrar lo que vale. A veces, los padres tienen que dar un salto de fe. Tu apoyo ahora podría cambiarle la vida. Además, añadió, bajando la voz como si compartiera un secreto, necesita construir una imagen. Atraer a otros inversores. Le di el dinero. 2 meses después, lo vi conduciendo un Mercedes deportivo nuevo. No había ninguna aplicación. No había oficina. Cuando le pedí explicaciones, me dijo con arrogancia que el coche era una herramienta de networking esencial. Ximena, a su lado, asentía con la cabeza, sonriendo. Está en ello, Iker. Estas cosas llevan tiempo. Hay que tener paciencia. Yo no dije nada. Me tragué la amargura y la añadí a la creciente colección de mi museo. El dinero no me dolía tanto como la facilidad con la que me mentían a la cara, la descarada falta de respeto por mi inteligencia y mi esfuerzo. La última sala era la más reciente y quizás la más dolorosa, porque involucraba a mi nieto, a su sangre. Navidad de 2020. Pasé 3 meses en mi taller, mi santuario, construyendo una guitarra clásica para el 10º cumpleaños de mi nieto. Usé la mejor madera de palo santo y cedro que había guardado durante décadas. Cada curva, cada incrustación de nácar, cada capa de barniz estaba impregnada de mi amor y de la herencia de nuestro apellido, un legado de artesanos. El día de Navidad, le entregué el estuche. El niño lo abrió con ojos brillantes, fascinado por el brillo de la madera. Pero antes de que pudiera tocar una sola cuerda, Ximena intervino. Oh, Iker, qué tradicional, dijo, y la palabra sonó como un insulto. Es un detalle precioso, pero ya sabes cómo son los niños de ahora. Entonces sacó una caja grande y brillante. Dentro había un iPad de última generación. Mi nieto, como era de esperar, olvidó la guitarra al instante y se abalanzó sobre la pantalla táctil. Más tarde, esa noche, encontré la guitarra apoyada en un rincón del pasillo, fuera de su estuche, como un objeto olvidado. Ximena pasó a mi lado y, al ver mi mirada, susurró con una falsa compasión. No te lo tomes a mal. Él te quiere.
Es solo que, bueno, los tiempos cambian. No podemos vivir en el pasado. En ese momento comprendí. No se trataba del niño. Se trataba de un mensaje para mí. Mis valores, mi trabajo, mi legado, todo era anticuado. Era del pasado. Lo que ellos querían era el futuro que el dinero puede comprar, no el que se construye con las manos y el corazón. Mientras Aitana terminaba de ponerme un apósito en la ceja, salí de mi trance. Las imágenes de mi museo se desvanecieron, pero la lección permaneció. Cada uno de esos incidentes no habían sido errores aislados. Habían sido pruebas. Pasos calculados en una larga campaña para debilitarme, para hacerme sentir viejo, irrelevante y, finalmente, culpable. La botella rota no había sido el principio. Había sido la declaración final de una guerra que ellos llevaban años librando en secreto. Y mi sonrisa, mi escalofriante sonrisa en medio del salón, era mi aceptación de que el tiempo de la paz había terminado. No puedes dejarlo así, papá. La voz de Aitana era un susurro tenso, cargado de una furia contenida que contrastaba con la delicadeza con la que limpiaba los últimos restos de sangre de mi piel. Esto no es una rabieta. Es una agresión. Tienes que denunciarlo. Estábamos en la biblioteca, la única habitación de la casa que parecía inmune al caos que se había desatado fuera. El olor a cuero viejo y papel me reconfortaba. Miré a mi hija. A sus 29 años, poseía una madurez forjada en los pasillos de un hospital, viendo la fragilidad de la vida a diario. En sus ojos no solo veía el amor de una hija, sino también la mirada clínica de un médico que reconoce un síntoma peligroso. La policía no solucionará la raíz del problema, cariño, respondí, mi voz más cansada de lo que pretendía. ¿Y cuál es la raíz del problema? ¿Qué se ha vuelto loco?, replicó ella, su frustración a punto de desbordarse. Te ha atacado. Delante de 50 personas. Negué lentamente con la cabeza. No. No está loco. Está desesperado. Y está siendo manipulado. La raíz del problema es que tu hermano y su encantadora esposa creen que soy un obstáculo. Un cajero automático que se niega a darles el premio gordo. Aitana dejó el botiquín sobre una mesa de caoba. Se sentó frente a mí, y la fachada de profesionalidad se resquebrajó, revelando a la niña asustada que había dentro. Es peor que eso, papá, dijo, y su voz se quebró. Tengo que contarte algo. Llevo semanas sin saber cómo hacerlo. La escuché, aunque una parte de mí ya sabía lo que iba a decir. Me contó que, hacía un mes, había ido a casa de Gael a recoger a su sobrino para llevarlo al cine. Gael y Ximena no sabían que ella había llegado antes. Desde el pasillo, los escuchó hablar en la cocina. No era una discusión, era una sesión de estrategia. Ximena decía que ya no se puede razonar contigo, me relató Aitana, imitando el tono condescendiente de su cuñada. Que cada vez estás más olvidadizo y paranoico con el dinero. Mencionó el nombre de un abogado, un tal Beltrán, que les estaba asesorando. Hizo una pausa, tragando saliva como si las siguientes palabras fueran veneno. Gael preguntó si sería difícil. ¿Y Ximena? Ximena se rió. Dijo que con un par de informes médicos favorables y la declaración de un hijo preocupado, ningún juez dudaría en concederle la tutela. Hablaban de declararte incapacitado, papá. Para tomar el control de todo. Cada palabra era un clavo más en el ataúd de la esperanza que aún albergaba por mi hijo. No era solo codicia impulsiva. Era un complot. Frío, calculado y cruel. Era el borrado de mi identidad, la anulación de mi voluntad. Reducirme a una firma que ellos controlarían. Aitana me miraba, esperando mi reacción. Esperaba que me derrumbara, que gritara, que llorara. Pero la calma que me había invadido en el salón no me abandonó. Se solidificó, convirtiéndose en algo duro y afilado como el acero. Gracias por decírmelo, hija, dije, y le puse una mano sobre la suya. Eres valiente. Y tienes el corazón de tu madre. La tranquilicé. Le dije que no se preocupara, que manejaría la situación. Le pedí que se fuera a casa a descansar,
que yo necesitaba pensar. Ella se fue, a regañadientes, después de hacerme prometer que la llamaría por la mañana. En cuanto la puerta principal se cerró, la fachada de anciano sereno se desvaneció. Me moví con una energía que no había sentido en años. Fui a mi taller, el lugar donde el mundo exterior se desvanecía y solo existía la madera, el barniz y mis manos. Pero esa noche no toqué mis herramientas. Fui a una vieja caja de caudales escondida bajo mi banco de trabajo. Dentro no había dinero, sino un teléfono móvil antiguo, un modelo de prepago imposible de rastrear. Lo encendí. La pantalla se iluminó con un brillo azulado. Busqué un único contacto en la agenda, guardado bajo el nombre jardinero. Y le envié un mensaje de una sola palabra. Adelante. Apagué el teléfono, le quité la batería y lo volví a guardar. Me quedé de pie, en la penumbra de mi taller, rodeado de los fantasmas de guitarras a medio construir. El olor a cedro y abeto llenaba el aire. Paso mi vida escuchando la madera, me dije a mí mismo. Buscando la más mínima imperfección, la veta defectuosa, la grieta invisible que pueda arruinar la resonancia de un instrumento. Y sin embargo, fui completamente sordo a las grietas que se formaban en el alma de mi propio hijo. Pero ya no. La agresión de esa noche no había sido una herida. Había sido un diapasón. Un golpe seco y violento que finalmente me había hecho escuchar la nota discordante, la desafinación monstruosa que había estado sonando en mi propia casa durante años. Y ahora, yo iba a afinar la orquesta. La mañana siguiente al desastre, el sol de Granada se filtraba por las ventanas como si nada hubiera pasado. La casa estaba en silencio, limpia. Aitana había insistido en contratar un servicio de limpieza de madrugada para borrar cualquier vestigio físico de la noche anterior. Pero el aire seguía denso, cargado de palabras no dichas y de la mancha invisible de la violencia. Para cualquier observador, yo seguía mi rutina de siempre. Me levanté a las 6, preparé mi café solo, leí el periódico. A las 8, como cada día desde hacía 40 años, crucé el patio y entré en mi taller. El olor familiar a madera y barniz era mi única constante, mi ancla en un mundo que se había vuelto del revés. Empecé a lijar el mástil de una guitarra flamenca, el movimiento rítmico de mis manos sobre la madera era casi una meditación. Pero mi mente no estaba allí. Estaba a kilómetros de distancia, calculando, planeando. A las 10 en punto, sonó el timbre del taller. No el de la casa. El del taller. Dejé mis herramientas y abrí. El hombre que estaba en el umbral no se parecía en nada a un detective de película. Se llamaba Romero. Era de mediana edad, con el pelo entrecano y un traje discreto que había visto días mejores. No tenía el aire cínico de un sabueso de novela negra, sino la mirada paciente y metódica de un contable o un bibliotecario. Esa era precisamente la razón por la que lo había contratado hacía 6 meses. Su mayor virtud era pasar desapercibido. Señor Vargas, dijo a modo de saludo, con una leve inclinación de cabeza. Pase, Romero. Estaba esperándole. Entró y cerró la puerta. No malgastamos el tiempo en formalidades. Había una confianza profesional forjada en meses de trabajo secreto. Despejé mi mesa de trabajo, apartando virutas de caoba y herramientas de precisión. Romero abrió su maletín de cuero gastado y extrajo un dossier de cartón. Lo abrió sobre la mesa, y lo que antes eran mis sospechas más oscuras, ahora se materializaban en pruebas tangibles y frías. Tenemos progresos significativos, dijo, con su voz monótona y precisa. El licenciado Beltrán, el abogado de su hijo, es más descuidado de lo que parece. Me mostró una serie de fotografías. En ellas se veía a Gael y a Ximena entrando en el despacho de Beltrán. Otras mostraban a Beltrán almorzando con un psiquiatra conocido en ciertos círculos por su flexibilidad a la hora de redactar informes. Pero esto es lo más importante, continuó Romero, sacando un pequeño reproductor de audio digital. Pulsó un botón. La voz de Ximena llenó el taller. Era clara, nítida, y la frialdad de su tono me heló la sangre. No te preocupes por el dinero. Pagaremos lo que haga falta por ese informe psiquiátrico.
Lo crucial es que especifique un deterioro cognitivo progresivo. Con eso y la declaración de Gael, Beltrán dice que es suficiente para solicitar la incapacitación judicial con carácter de urgencia. Romero detuvo la grabación. El silencio que quedó era más elocuente que cualquier palabra. Mi propia nuera, la mujer que sonreía en las cenas de Navidad, planeando mi entierro civil con la misma frialdad con la que elegiría un nuevo juego de cortinas. ¿Cómo la consiguió? Pregunté, mi voz un susurro ronco. El despacho de Beltrán comparte pared con una gestoría. Uno de mis contactos instaló un micrófono de contacto. Es perfectamente legal como prueba indiciaria si se obtiene sin allanamiento. Luego sacó varios estados de cuenta. Eran de tarjetas de crédito a nombre de Gael, todas al límite. Préstamos rápidos con intereses de usura. Y, lo más revelador, una transferencia reciente desde una cuenta de Ximena a una sociedad pantalla controlada por el licenciado Beltrán. Su hijo debe más de 200.000 euros. Está ahogado. Y su esposa es la que está moviendo los hilos para conseguir el único salvavidas que creen tener, su patrimonio. Miré las pruebas esparcidas sobre la mesa donde yo creaba belleza con mis manos. Fotos, grabaciones, números. La anatomía de una traición. La calma que sentía no era paz, era la quietud del ojo de un huracán. Sabía que la tormenta que se desataría sería devastadora, pero yo estaría en el centro, inmóvil, intocable. Recogí el mástil de guitarra que estaba lijando. La madera era suave, perfecta al tacto. La había trabajado durante semanas para que produjera el sonido exacto que buscaba. Me volví hacia Romero. Mis manos estaban cubiertas de un fino polvo de madera. La agresión de anoche es la pieza que faltaba, dije, y mi voz ya no era cansada, sino afilada como un cincel. Me da la justificación moral y la urgencia que necesitaba. Ya no quiero solo defenderme, Romero. Quiero un contraataque. Necesito el paquete completo. Pruebas irrefutables para una guerra total. Romero asintió lentamente, sin mostrar sorpresa. Recogió sus documentos con la misma metódica parsimonia. Entendido, señor Vargas. Activaré la segunda fase. Tendrá lo que necesita. Cuando se fue, me quedé solo en el taller. Miré mis manos. Eran manos de artesano. Manos que sabían de paciencia, de precisión, de esperar el momento exacto para aplicar presión. Manos que sabían que para que una madera noble revele su mejor sonido, a veces hay que someterla a una tensión extrema. Mi familia, o lo que quedaba de ella, estaba a punto de descubrir cuánta tensión era yo capaz de aplicar. 2 semanas después de la visita de Romero, Aitana y yo conducíamos en silencio por la autovía A92 en dirección a Córdoba. La excusa oficial para nuestro viaje, comunicada a la familia a través de un mensaje casual, era una cita con un prestigioso cardiólogo para una segunda opinión sobre mi ligera arritmia. La realidad era que íbamos a construir un muro. El paisaje andaluz, salpicado de olivos plateados bajo el sol de la mañana, pasaba por la ventanilla sin que yo apenas lo notara. Mi mente estaba en nuestro destino, el despacho del licenciado Castillo, un notario que Romero me había recomendado. Su reputación era legendaria, discreto hasta el extremo, de una integridad a prueba de bombas y, lo más importante, completamente ajeno a los círculos de poder de Granada. Era un fantasma legal, perfecto para mis propósitos. ¿Estás seguro de esto, papá? Preguntó Aitana, rompiendo el silencio. Su mirada estaba fija en la carretera, pero sentí su preocupación. Nunca he estado más seguro de nada en mi vida, hija, respondí. He pasado demasiado tiempo poniendo parches. Es hora de construir una fortaleza. El despacho de Castillo no estaba en una avenida principal, sino en una callejuela empedrada del casco antiguo de Córdoba. Era un lugar que olía a historia y a secretos bien guardados. El propio Castillo era un hombre de aspecto sobrio, con unas gafas de montura de carey y unas manos que parecían esculpidas para sostener documentos importantes. Nos recibió con una formalidad cortés y nos condujo a una sala forrada de libros de derecho encuadernados en piel. Durante 1 hora, le expuse la situación.
No omití nada: los años de manipulación financiera, la agresión en mi cumpleaños, el complot para declararme incapacitado que Aitana había descubierto, y el dossier preliminar de pruebas que Romero había recopilado. Castillo escuchó sin interrumpir, asintiendo de vez en cuando, con sus ojos fijos en mí a través de sus gruesos cristales. Cuando terminé, se reclinó en su sillón de cuero y juntó las yemas de los dedos. Señor Vargas, su situación es, por desgracia, más común de lo que la gente cree, dijo con una voz grave y pausada. La codicia es una enfermedad que no respeta lazos de sangre. La denuncia penal es un camino, y con estas pruebas, sin duda prosperará. Pero es un camino lento y doloroso. Y mientras tanto, usted sigue siendo vulnerable a una solicitud de incapacitación. Necesitamos actuar primero y de forma contundente. Necesitamos quitarles el objetivo. Se inclinó hacia adelante, y su tono se volvió más didáctico. Lo que usted necesita es constituir un fideicomiso irrevocable. Me explicó el concepto con una claridad meridiana. No se trataba de un simple testamento, que podía ser impugnado o modificado. Un fideicomiso irrevocable era un acto de desprendimiento legal. Yo, Iker Vargas, transferiría la totalidad de mi patrimonio, las propiedades, las inversiones, las cuentas bancarias, todo, valorado en algo más de 3 millones de euros, a una nueva entidad legal, el fideicomiso. A partir de ese momento, legalmente, yo dejaría de ser el dueño. El fideicomiso tendrá un único administrador, o fiduciario, que tomará todas las decisiones, continuó Castillo, mirando a Aitana. Y esa persona será su hija, aquí presente. Los beneficiarios serán ella y, en el futuro, su nieto. Su hijo, Gael, quedará explícitamente excluido, no en un testamento, sino en el acta de constitución de una entidad que él no puede tocar. Sentí que un peso gigantesco se levantaba de mis hombros. ¿Qué significa eso en la práctica?, preguntó Aitana, entendiendo la magnitud de lo que se proponía. Significa, respondió Castillo, con una media sonrisa, que si su hermano y su abogado presentan una demanda de incapacitación contra su padre y, en el peor de los casos, la ganan, se encontrarán con una sorpresa. Nombrarían un tutor legal para administrar la nada. El patrimonio ya no estaría a nombre de su padre. Estaría aquí, dijo, dando un golpecito a una pila de documentos sobre su mesa. Blindado. Protegido por una estructura legal que ni un juez puede deshacer sin una causa de fraude en su creación, causa que, con su testimonio y las pruebas, es imposible de demostrar. Les habremos quitado el tablero de juego. La genialidad de la estrategia era abrumadora. No era una defensa, era una aniquilación preventiva. Era vaciar el castillo antes de que el enemigo pudiera siquiera acercarse a las murallas. El proceso fue meticuloso. Durante las siguientes 4 horas, revisamos inventarios de propiedades, saldos de cuentas de inversión que ni mis hijos sabían que existían. Fruto de una inversión temprana en una pequeña empresa tecnológica de California en los años 90 y los estatutos del taller. Cada documento se añadía a la pila que constituiría el cuerpo del fideicomiso. Finalmente, llegó el momento de la firma. Castillo colocó frente a mí el acta de constitución, un documento de casi 50 páginas. Me tendió una pluma estilográfica. Una vez que firme, señor Vargas, no hay vuelta atrás, advirtió, no como una amenaza, sino como una constatación solemne. Tomé la pluma. Su peso era reconfortante en mi mano. Miré a Aitana. En sus ojos vi el reflejo de mi propia determinación. Asintió levemente, dándome la fuerza final que necesitaba. El sonido de mi firma sobre el papel resonó en la sala silenciosa. No era solo una firma. Era un acto de guerra y, a la vez, un acto de paz. Era la declaración de que mi vida y mi legado me pertenecían solo a mí. Era el sonido de una puerta de acero cerrándose para siempre. Mientras firmaba, un pensamiento cruzó mi mente. Un luthier pasa su vida buscando el equilibrio perfecto, la tensión exacta en las cuerdas para que la música suene pura. Demasiada tensión, y la cuerda se rompe. Demasiada poca, y el sonido es débil y muerto. Durante años, por un amor mal entendido, había mantenido las cuerdas de mi familia demasiado flojas.
Esa firma era mi acto final de afinación. Estaba tensando la última cuerda, no para romperla, sino para que la sinfonía de mi vida, lo que quedara de ella, sonara por fin con la nota clara, firme y digna que merecía. Pasaron 3 semanas. 3 semanas de una calma tensa, como el silencio que precede a una tormenta. Mantuve mi rutina con una disciplina férrea, una normalidad tan perfecta que era en sí misma una actuación. Iba al taller, comía con Aitana los domingos, saludaba a los vecinos. Gael no me llamó ni una sola vez. Ximena me envió un par de mensajes de texto insípidos, preguntando por mi salud y si lo había pensado mejor. Respondí con monosílabos. Estaba alimentando su exceso de confianza, dejándoles creer que el viejo león herido se había retirado a su cueva a lamerse las heridas. La convocatoria llegó un martes, a través de mi hermana. Una reunión familiar urgente en su casa el sábado siguiente. La iniciativa, por supuesto, era de Gael y Ximena. El propósito, según le dijeron a mi hermana, era hablar sobre el futuro de papá y buscar una solución por su bien. La trampa estaba lista para activarse. La suya. El sábado llegué a casa de mi hermana acompañado de Aitana. Al entrar, sentí la emboscada en el aire. Estaban todos, mis 2 hermanos con sus esposas, algunos primos. Y en el centro del salón, sentados como si fueran los reyes de la corte, estaban Gael y Ximena. A su lado, un hombre de traje caro y sonrisa resbaladiza que reconocí de las fotos de Romero, el licenciado Beltrán. Gael no me miró a los ojos. Se levantó y adoptó un tono grave y compungido que ensayó, sin duda, durante días. Gracias a todos por venir, comenzó, dirigiéndose a la familia. Sé que esto es difícil, pero como hijo, mi principal preocupación es el bienestar de mi padre. La hipocresía era tan densa que casi podía tocarla. Me senté en un sillón, Aitana a mi lado, y me dispuse a observar la función. Beltrán tomó la palabra. Con una jerga legalista y condescendiente, habló de signos preocupantes. De decisiones financieras erráticas y de la necesidad de proteger el patrimonio familiar de influencias externas o de un deterioro de las capacidades cognitivas. Mencionó la agresión de mi cumpleaños como un triste episodio, un grito de ayuda de un hombre abrumado y confundido. Mi propio ataque, convertido en un arma contra mí. Era una obra maestra de la manipulación. Mientras hablaban, Aitana sacó discretamente su teléfono móvil. No estaba mirando redes sociales. Estaba ejecutando la primera fase de nuestro contraataque. Con una sola pulsación, envió un correo electrónico a todos los presentes en la sala, excepto a Gael, Ximena y Beltrán. El asunto del correo era simple, la verdad sobre la preocupación de Gael. Adjunto al correo iba un enlace protegido por contraseña a una carpeta en la nube. Unos segundos después, Aitana envió un segundo mensaje, esta vez un SMS a todos, con la contraseña, dignidad. El plan era arriesgado. Confiaba en la curiosidad humana y en el poder de la verdad. Vi cómo, uno a uno, mis familiares sacaban sus teléfonos disimuladamente. Vi el ceño fruncido de mi hermano mayor, la forma en que mi cuñada se tapaba la boca con la mano. Las miradas empezaron a cambiar. Ya no eran de pena hacia mí, sino de una creciente confusión y horror hacia el centro de la sala. Gael y Beltrán, absortos en su propia arrogancia, no se dieron cuenta de nada. Siguieron con su discurso, presentando documentos que supuestamente probaban mi mala gestión. Por todo ello, concluyó Beltrán, con un aire de triunfo, y pensando siempre en el bien del señor Vargas, hemos preparado una solución legal. Una cesión de poderes de administración a su único hijo varón, Gael, que le liberará de estas cargas y le permitirá disfrutar de un merecido descanso. Solo necesitamos su firma. Dejó un documento sobre la mesa de centro. El silencio que siguió fue diferente al de mi fiesta de cumpleaños. No era un silencio de shock. Era un silencio cargado de conocimiento, de juicio. Fue mi hermano mayor, un hombre de pocas palabras, quien lo rompió. Levantó la vista de su teléfono, y sus ojos, clavados en Gael, eran duros como el granito. Gael, dijo con una voz que no admitía réplica, ¿qué es esto? Gael parpadeó, confundido.
¿Qué es qué, tío? ¿Es la solución? No, le interrumpió. Esto. Y giró la pantalla de su móvil. En ella se veía la transcripción de la llamada entre Ximena y Beltrán, la que Romero había grabado. El color desapareció del rostro de Ximena. Beltrán intentó mantener la compostura, pero un tic nervioso apareció en su párpado. La trampa, su trampa, se había cerrado de golpe sobre ellos. Pero el espectáculo no había hecho más que empezar. Parece que hay algunas dudas, dije, poniéndome de pie por primera vez. Mi voz era tranquila, pero resonó en la sala como un trueno. Quizás un poco de claridad visual ayude. Aitana, ¿serías tan amable? Aitana no necesitó más indicaciones. Se levantó y, con la calma de un cirujano en el quirófano, conectó su ordenador portátil a la gran televisión del salón. El salvapantallas familiar desapareció, reemplazado por el escritorio de su portátil. Un silencio tenso, expectante, se apoderó de todos. Gael y Ximena intercambiaron una mirada de pánico. El licenciado Beltrán se aclaró la garganta, intentando protestar. Disculpen, pero esta reunión tiene un propósito específico. No creo que sea el momento para. Al contrario, licenciado, le corté, mirándole directamente a los ojos. Es el momento perfecto. Por favor, siéntese. Le interesará. El primer archivo que Aitana abrió fue un video. No había sonido, solo la cruda imagen en blanco y negro de la cámara de seguridad que yo había instalado discretamente en mi salón hacía meses. La fecha y la hora en la esquina superior confirmaban que era la noche de mi cumpleaños. La sala entera contuvo la respiración mientras se veían a sí mismos en la pantalla, riendo y charlando. Vieron a Gael acercarse a mí. Vieron nuestra breve y tensa conversación. Y entonces, lo vieron en glorioso y terrible detalle, el gesto rápido y brutal de Gael al coger la botella, el impacto contra el borde de la mesa para romperla, y el arco violento de su brazo contra mi cabeza. La grabación mostraba mi caída, el caos, el horror en los rostros de todos. Mostraba, sin lugar a dudas, no una discusión acalorada, sino un ataque deliberado. Escuché un jadeo ahogado de mi cuñada. Mi hermano mayor cerró los puños con fuerza. La narrativa de Beltrán de un triste episodio se había hecho añicos en 30 segundos de metraje silencioso. Prueba número 1, dijo Aitana con voz clínica, como si presentara un caso médico. Hizo clic y abrió el siguiente archivo. Esta vez fue un audio. La sala se llenó con la voz clara y fría de Ximena. Pagaremos lo que haga falta por ese informe psiquiátrico. Lo crucial es que especifique un deterioro cognitivo progresivo. Y luego, la voz untuosa de Beltrán. Por supuesto. Conozco al doctor adecuado. Por 10.000 euros, redactará un informe que diga que su suegro no es capaz ni de atarse los zapatos sin ayuda. Ximena palideció hasta adquirir un tono enfermizo. Miró a su alrededor, buscando un aliado, pero solo encontró ojos llenos de desprecio. Intentó levantarse, pero las piernas parecieron fallarle. Eso está manipulado, balbuceó Gael, con la desesperación pintada en el rostro, es un montaje. ¿De verdad? Preguntó Aitana, sin mirarle. Porque la siguiente prueba es mi favorita. El último archivo era una cadena de correos electrónicos entre la cuenta de Gael y la de Beltrán, obtenidos por Romero a través de un hackeo ético a su servidor inseguro. Aitana los fue mostrando uno por uno en la pantalla. El primero, de Gael, ¿está seguro de que esto funcionará? Mi padre es terco como una mula. La respuesta de Beltrán, confía en mí. La agresión en la fiesta es la clave. La usaremos como prueba de su inestabilidad y de tu preocupación al intentar detenerlo. Ante un juez, serás el hijo heroico intentando salvar a un padre que ha perdido el control. Otro, de Gael, unas semanas después, necesito que esto se acelere. Mis acreedores me están asfixiando, ¿cuándo podremos acceder a las cuentas? Y la respuesta final de Beltrán, la que selló su destino, paciencia. Una vez que tengamos la incapacitación, el control será total. Podrás liquidar las propiedades de la costa en cuestión de meses. Esos 3 millones de euros serán tuyos.
La frase 3 millones de euros quedó flotando en el aire, cruda y obscena. El motivo, el plan, la traición, todo estaba allí, expuesto en letras negras sobre un fondo blanco para que todos lo vieran. La función había terminado. El telón había caído. La sala era ahora un tribunal, y los miembros de mi familia, antes audiencia pasiva, se habían convertido en el jurado. Y su veredicto, escrito en sus rostros, era unánime: culpables. Me puse de pie lentamente. El dolor de mi cicatriz, casi curada, pareció palpitar por un segundo, un recordatorio del catalizador de todo aquello. Caminé hacia el centro de la sala, situándome entre el trío de conspiradores y mi familia. Todos los ojos estaban puestos en mí. Durante años, comencé, y mi voz no tembló. Era la voz de un hombre que ya no tenía nada que perder y todo por reafirmar: he confundido el amor con la permisividad. He confundido la paciencia con la debilidad. He financiado vuestros caprichos, he perdonado vuestras deudas y he hecho la vista gorda ante vuestras mentiras, esperando que un día madurarais. Esperando que el hijo que crié resurgiera del hombre en el que te has convertido, Gael. Mi mirada se clavó en él. Por primera vez, no vi arrogancia, solo un pánico creciente. Pero me equivoqué. Mi silencio solo os ha hecho más audaces. Mi dinero solo ha alimentado vuestra codicia. La agresión en mi cumpleaños no fue un punto de inflexión para vosotros, fue un movimiento estratégico. Y vuestro plan para declararme loco, para robarme mi voluntad junto con mi dinero, no es solo un acto de codicia. Es el acto de cobardía más profundo que un ser humano puede cometer contra otro. Hice una pausa, dejando que mis palabras calaran. Ximena empezó a sollozar, un sonido falso y teatral que ya no engañaba a nadie. Beltrán recogía sus papeles con manos temblorosas, como si quisiera borrar las pruebas simplemente guardándolas en su maletín. Habéis cometido 2 errores de cálculo fundamentales, continué, mi tono ahora más frío. El primero fue subestimarme. El segundo, y más grave, fue no hacer bien vuestra investigación. Gael me miró, la confusión luchando contra el miedo en sus ojos. ¿De qué hablas? Hablo de que la herencia que tanto anhelabais, Gael, ya no existe para ti. Hablo de que el castillo que planeabais asaltar está vacío. Hace 3 semanas, en la ciudad de Córdoba, ante un notario llamado licenciado Castillo, firmé la constitución de un fideicomiso irrevocable. La totalidad de mi patrimonio, hasta el último céntimo, hasta el último ladrillo, fue transferido a esa entidad. Legalmente, ya no soy dueño de nada. Un jadeo colectivo recorrió la sala. La cara de Beltrán se descompuso. Como abogado, entendió la magnitud de mis palabras al instante. La fortaleza legal que acababa de describir era inexpugnable. La única administradora de ese fideicomiso es Aitana, añadí, mirando a mi hija con un orgullo que me llenó el pecho. Ella, y solo ella, controla el futuro de este legado. Tú, Gael, y tu esposa, habéis sido explícitamente excluidos en el acta fundacional. Así que podéis coger vuestros informes psiquiátricos falsos, vuestros poderes de administración y vuestra falsa preocupación y tirarlos a la basura. Estáis intentando robar una casa que ya ha sido vendida. El golpe fue definitivo. La estructura de su mundo se vino abajo en ese instante. Vi cómo la arrogancia de Gael se rompía en 1000 pedazos, reemplazada por la cruda y desnuda desesperación de un adicto al que le acaban de quitar su droga. Se desplomó en el sofá, no con un golpe, sino como un muñeco de trapo al que le han cortado las cuerdas, con la cabeza entre las manos, emitiendo un sonido gutural, a medio camino entre un sollozo y un gemido. Ximena, viendo que el barco se hundía sin remedio, reaccionó con su instinto de supervivencia. Se levantó de un salto, cogió su bolso de diseño y, sin decir una palabra, sin mirar a nadie, corrió hacia la puerta y desapareció, abandonando a su marido y el naufragio de sus planes. En ese preciso momento, como si estuviera perfectamente orquestado, sonó el timbre. Un silencio tenso cayó sobre la sala mientras mi hermana iba a abrir. En el umbral aparecieron 2 hombres de aspecto serio, vestidos de paisano. Mostraron sus placas. Policía judicial.
Buenas tardes, dijo uno de ellos, con una calma profesional que resultaba aterradora. Tenemos una orden de arresto para el señor Gael Vargas por presunta agresión, estafa y falsedad documental. Y una orden de registro para el despacho del licenciado Sergio Beltrán. El mundo de Beltrán se acabó en ese segundo. Se quedó de piedra, con su maletín a medio cerrar, su rostro una máscara de incredulidad. Los agentes entraron, se acercaron a mi hijo, que seguía derrumbado en el sofá, y le pidieron que se pusiera de pie. Lo hizo mecánicamente, como un autómata. El sonido metálico de las esposas al cerrarse en sus muñecas fue el punto final de la conversación. Mientras se lo llevaban, el agente al mando se volvió hacia mí. Señor Vargas, gracias a la denuncia y las pruebas aportadas a través de su representante, hemos podido actuar con celeridad. ¿Desea añadir algo? Todos me miraron. Mi familia, mi hijo esposado, los agentes. Esperaban una última palabra, quizás de perdón, quizás de condena. Miré a Gael, a la sombra del hombre que había sido mi hijo. Vi la ruina en sus ojos, la vergüenza, la autocompasión. No vi arrepentimiento. Me volví hacia el agente. No, dije con una firmeza que nació de lo más profundo de mi ser. Que la ley siga su curso. Han pasado 6 meses. El otoño ha llegado a Granada, pintando de ocres y dorados los árboles de la Alhambra. La tormenta ha pasado, y en la calma que ha dejado a su paso, la vida ha encontrado un nuevo cauce. El licenciado Beltrán fue inhabilitado de por vida. Su red de corrupción, que iba mucho más allá de mi caso, fue desmantelada. Ahora espera un juicio que probablemente lo enviará a prisión por varios años. Ximena sigue en paradero desconocido, hay una orden de busca y captura internacional contra ella. Huyó, como siempre hizo, dejando que otros pagaran el precio de sus ambiciones. Gael fue condenado. La evidencia era abrumadora. Recibió una sentencia de 3 años de prisión por la agresión y la tentativa de estafa. El juez tuvo en cuenta la premeditación y el abuso de confianza familiar como agravantes. No he ido a visitarlo. No por odio, sino porque ya no hay nada que decir. Le escribí una sola carta. En ella le decía que esperaba que el tiempo entre rejas le sirviera no para odiarme a mí, sino para encontrarse a sí mismo, al hombre que se perdió en el camino. No he recibido respuesta. He aceptado que he perdido a un hijo, no por la muerte, sino por sus propias decisiones. Es un duelo extraño, un luto por alguien que sigue vivo. La casa está más silenciosa ahora, pero no es un silencio de soledad, sino de paz. Una paz que no recordaba haber sentido en mucho tiempo. Aitana se ha mudado a una de las salas de la casa. Su presencia es una fuente de luz y de fuerza. Juntos, hemos dado un nuevo significado a la palabra legado. Los 3 millones de euros, seguros en el fideicomiso, ya no son solo un patrimonio a proteger, se han convertido en una herramienta. Hace 2 meses, firmamos el acta de constitución de una nueva fundación. La llamamos Dignidad Viva. Su propósito es simple y directo, ofrecer asesoramiento legal y apoyo psicológico gratuito a personas mayores que están sufriendo abuso financiero o emocional por parte de sus propias familias. Nuestra primera cliente fue una mujer de 80 años a la que su nieto le había vaciado la cuenta de ahorros de toda su vida. Cuando la vi en nuestra pequeña oficina, con la misma mirada de dolor y confusión que yo debí tener, supe que había tomado la decisión correcta. Mi herida personal se estaba transformando en un escudo para otros. Mi dolor, en un propósito. A veces, por la tarde, vuelvo a mi taller. El olor a madera sigue siendo el mismo. Mis manos no han perdido su habilidad. Sigo creando guitarras, pero ahora lo hago de una forma diferente. Ya no es una huida, es una celebración. Cada instrumento que termino es un testimonio de que la belleza y la armonía pueden nacer incluso después de la más terrible de las discordias. Hoy, mientras escribo esto, miro por la ventana y veo a mi nieto jugando en el jardín con Aitana. Tiene 12 años. Aún es demasiado joven para entender toda la historia, pero un día se la contaré. Le contaré que el abuelo al que admira fue herido, pero no se rompió. Que la lealtad es un tesoro que hay que proteger.
Y que la dignidad no es negociable, ni siquiera por lazos de sangre. Perdí a un hijo, pero recuperé mi vida. Recuperé mi paz. Y, en el proceso, encontré una nueva familia en aquellos a los que ahora podemos ayudar. La justicia, aprendí, no es venganza. Es la restauración del equilibrio. Es la oportunidad de reconstruir algo mejor sobre las ruinas de lo que fue destruido. Ahora te pregunto a ti que has escuchado mi historia hasta el final. Hice todo lo que pude para salvarlo, pero hay abismos a los que las personas eligen saltar por sí mismas. ¿Crees que existía otro camino para mí?